Agradecemos a George Gascón, investigador, fiscal de la ciudad de San Francisco, que es referente de la ciudad de Santuario en el mundo, que esté en México y conserve con nosotros. Fiscal Gascón, muchas gracias por estar en México y gracias por platicar con nosotros. Es un placer. Gracias. Fiscal, ¿a qué se están enfrentando las autoridades municipales de Estados Unidos cuando se emiten estas órdenes ejecutivas? Desde luego, es un conflicto muy grande para, sobre todo, lugares como San Francisco. Y lo que estamos haciendo nosotros es buscando manera de que se pueda proteger a esta comunidad. Entonces, en mi oficina lo que hemos hecho básicamente tres cosas. Primero que nada, estamos incrementando la comunicación con los medios, sobre todo los medios que se acercan a la comunidad hispana o a la comunidad musulmana, que también está sufriendo mucho. Número dos, estamos poniéndonos más en contacto con organizaciones religiosas donde estas comunidades se acercan. Y número tres, en mi caso, ya hace 5 años atrás yo tenía un acuerdo con el Consulado Mexicano que acabamos de renovar, donde creamos una situación donde podemos capacitar a las personas del consulado y las personas de mi oficina en cómo poder proteger a esta población. Fiscal, cuénteme el sentir de la gente en este momento. ¿Qué pasaba en San Francisco hace 10 años con los grandes movimientos por la reforma migratoria? ¿Qué pasaba hace 3 o 4 cuando las cosas se relajaron un poco y había además mucha esperanza? ¿Y qué pasa ahora? Bueno, en estos momentos hay mucha incertidumbre, hay mucha inquietud, hay un terror en la comunidad. Por ejemplo, estamos viendo que las familias no quieren llevar a los niños a la escuela porque tienen miedo de que si lo llevan a la escuela, a lo mejor pueden ser arrestados. Hay miedo a acudir a las autoridades, entonces tenemos víctimas de crímenes que no quieren acercarse porque tienen miedo que esto pueda causar que sean encausados y sean deportados. Hemos visto casos donde las autoridades de inmigración han entrado a las cortes y han arrestado a víctimas de crímenes, lo cual es algo horrible para el sistema que tenemos. Hemos visto básicamente una deterioración, un deterioro donde la situación era de esperanza, sobre todo bajo la administración de Obama, ahora un terror. Platícame, por ejemplo, ¿han disminuido las llamadas al 911? O sea, la gente por ejemplo, puede estar en una emergencia médica y no llamar por temor a que eso derive pues, en una detención o en una deportación. Sí, bueno, todavía yo creo que un poco eso está empezando ahora. Lo que ya hemos visto que los muchachos no están acudiendo a la escuela al mismo nivel que deben acudir. Sabemos que hay muchas personas que no están reportando crímenes. También estamos viendo que hay gente que tiene mucho miedo a salir a la calle. Estamos oyendo de personas que, por ejemplo, tienen miedo a manejar su auto al trabajo y van caminando porque tienen miedo que la policía lo pare y que eso causa que van a ser deportados. En la ciudad de Santuario, donde hay protección a migrantes, y San Francisco es un ejemplo de eso, bueno, ustedes saben que los trabajadores sin documentos caminaban con cierta libertad, podían salir, buscar un poco de entretenimiento en la calle. ¿Qué está ocurriendo ahora en la ciudad de Santuario y en las que no lo son? Bueno, y precisamente es donde viene el conflicto, porque las comunidades a veces no entienden cuál es una ciudad que pueden caminar con confianza y cuál es la que no, número uno. Número dos, aunque la ciudad sea una ciudad de santuario, eso no prohíbe que las autoridades federales vengan dentro de la ciudad y ejecuten su acción de inmigración. Entonces el terror que hay en la comunidad es muy alto y está en todos los lugares. Ahora bien, quiero hacer un hincapié aquí y vi la encuesta de CNN y yo creo que eso prueba lo que nosotros sabemos. La mayoría de los estadounidenses no están de acuerdo con lo que está pasando. La mayoría de la gente en el país quieren una reforma migratoria. La mayoría conocen que esto es una población que ya tiene raíces en nuestra comunidad y que son muy importantes social y económicamente. Usted tiene una larga carrera y muy reconocida. Para llegar a ser fiscal hizo muchas cosas antes. Ha estado en la calle, ha estado en contacto con las comunidades, ha hecho mucha investigación sobre prisiones, sobre migrantes. Platíqueme, ¿cuál es la percepción para un migrante de su policía, de su bombero? Bueno, hay mucha duda, hay mucho miedo. Yo creo que todo lo que siempre ha sucedido ha sido... la gente que llega a los Estados Unidos, sobre todo los que no tienen documentos, siempre tienen cierto temor de las autoridades. Eso ahora se está incrementando mucho más. Y el problema es que eso es terrible para la seguridad pública, no solamente de la comunidad inmigrante, pero para todas las comunidades, porque cuando el crimen no se reporta, impacta a todo el mundo. ¿Cuál es el sentir de los policías? Platícame qué le platican sus investigadores, sus policías. Sí, bueno, mira, por ejemplo, en mi oficina todos estamos de acuerdo con la política que tenemos, entonces no hay un problema, pero yo creo
que esa no es una actitud que está así en todos los lugares. Entonces hay mucho conflicto porque hay unos policías que están de acuerdo con lo que está pasando con Trump y otros que no están, a veces trabajando bajo el mismo cuerpo, trabajando juntos. Entonces eso crea mucho conflicto. Claro, es decir, aunque una ciudad fuera santuario, si un policía está de acuerdo con preguntar la condición migratoria, lo hace y colabora. Puede ¿O no hacer, colabora? exactamente, lo puede hacer, y como es ley federal, verdaderamente no pueden ser ni disciplinados porque simplemente está diciendo yo estoy siguiendo la ley federal, aunque no sea la política local. Me gustaría preguntarle si tiene alguna anécdota significativa en su carrera relacionada con la migración y alguna reflexión, alguna experiencia en la administración Trump. Sí, bueno, mira, te voy a decir, cuando yo fui jefe de policía en Arizona, trabajé muchos años en Los Ángeles, fui a Arizona y después a San Francisco. Cuando llegué a Arizona, había un alguacil, un señor que se llama Arpaio, que era un antimigrante horrible, y el temor que había en el condado era tremendo. Yo me acuerdo de llegar y en las primeras semanas venir el consulado de un país de Latinoamérica a pedirme ayuda porque tenía una señora que había sido asaltada sexualmente, brutalmente, y tenía miedo de reportarlo a las autoridades o ir al médico. Esa señorita nunca reportó el crimen. Este tipo siguió y después asaltó a otra señora que estaba legal. O sea, el punto que estoy haciendo de que cuando la comunidad migrante no reporta crímenes impacta a todo el mundo. ¿Y qué pasa este día en la oficina del fiscal bajo la administración Trump? Cuénteme alguna anécdota. Tú sabes, tenemos que tener mucho cuidado cómo encauzamos los casos. Tenemos que tener mucho cautela como hablamos con las víctimas, porque a veces que las víctimas ya no quieren cooperar con nosotros. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en los casos de violencia doméstica, por ejemplo, si las víctimas no quieren cooperar porque tienen miedo que puedan ser deportadas ellas o el esposo, crea mucho reto para nosotros para poder encauzar estos casos. A veces tenemos que estar diariamente en contacto con la víctima, tenemos que estarles hablando a la familia, tenemos que casi enamorarlos para poder proseguir con el caso, lo cual hace que todo sea más complejo todavía para poder proteger a la comunidad. Y la última que le quiero hacer es, usted sabe finalmente que a veces los medios, sobre todo si no haces investigación y sigues lo primero que ves, puede pintar una imagen de los policías y los investigadores en Estados Unidos. En nombre de ellos, de los que son de origen hispano y de los que están haciendo un trabajo por la comunidad, ¿qué diría? Que la mayoría de los policías quieren hacer un buen trabajo. La mayoría de los policías respetan a las comunidades que las están trabajando y simplemente están en un momento muy dificultoso. Y de nuevo quiero hacer hincapié, la mayoría de la gente en los Estados Unidos no está de acuerdo con lo que está pasando. Quieren tener buenas relaciones con México, quieren tener buenas relaciones con el resto del mundo. Usted tiene una larga carrera, estuvo en Arizona, estuvo con Joe Arpaio, ahora está en San Francisco y es el fiscal de la ciudad de San Francisco. ¿Podríamos anticipar que podría ser una de las etapas sí más interesantes, pero también más difíciles de su carrera? Absolutamente. Esta es una de las etapas más complejas en mi carrera porque tratar de proteger a la comunidad ahora tiene otra tonalidad. No solamente trabajar lo que nos hacemos normalmente, pero también tenemos que estar pensando cuál va a ser el impacto de nuestros actos, que pueden tener otras cosas que no vayan con consecuencias que no esperábamos. Le agradezco mucho que esté en México y que haya platicado con nosotros y con la audiencia. Y buena parte de nuestra audiencia está en Estados Unidos y mexicanos que tienen familiares en Estados Unidos. Muchas gracias. Es un placer, Carla. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias al fiscal de San Francisco por platicar con nosotros y lo que nos decía, pues puede venir la etapa más difícil en la carrera, no solo de los migrantes, sino de los policías y sobre todo de los policías municipales en Estados Unidos.